En el vídeo de esta semana vamos a ver cómo montar un NerdMiner como este, que ya viene con la pantalla incorporada y el SP32. Obviamente la carcasa la impreso yo en la impresora 3D, está el diseño subido a internet, lo pondré en los comentarios. Y voy a enseñar nada, simplemente se compra y siguiendo unos pasos muy básicos que vamos a ver en el vídeo, ya lo tendréis funcionando. Voy a explicar otra vez que un NerdMiner no sirve para ganar bitcoins. En realidad es más bien para aprender y ver cómo van los datos de la minería Bitcoin, ya que funciona a una velocidad muy baja, unos 53 kilohashes segundo, comparado con otros equipos que pueden ir a 120 terahashes o de ahí para arriba. Pero bueno, enseña bloques, o sea, enseña datos bastante interesantes. Aquí te pone los bloques que se han minado en la red de Bitcoin desde que lo has encendido, que ahora mismo lleva 10 minutos. Se han minado 16. Te muestra los intentos que has hecho en millones, 30 millones de hashes y la velocidad que está registrando la pool en solitario donde estamos. ¿Que se podría llegar a ganar algo? Con un milagro sí. O sea, es bastante más difícil que la lotería, pero bueno, no cuesta nada tenerlo encendido. A mí me entretiene mucho ir mirando los números, ya que lo dejo en el escritorio y le voy echando un ojo. Aparte, aquí arriba te pone la hora. O sea, como reloj sirve. Vamos a ver cómo se hace y empezamos desde cero. Dentro vídeo. Antes de continuar con el vídeo, se me olvidó comentar aquí este cero que marca Valid Blocks. Es donde marcaría un 1 si se consiguiera la lotería, como he comentado antes. Y en ese caso ahora mismo estarían repartiendo 3 bitcoins y pico por cada bloque válido. ¿Se podría llegar a ganar? Sí, matemáticamente sí, se puede ganar. Pero ¿en cuánto tiempo? Pues la probabilidad es pues unos miles de años. Así que echar cálculo vosotros mismos. Pero bueno, eso no lo hace menos divertido. Ahora sí, vamos a ver cómo lo montamos. Viene con esta cajita transparente, donde se puede ver la pantalla que ocupa casi toda la PCB. Viene también con un palo táctil, ya que es una pantalla táctil, aunque para este proyecto no se va a usar. La pantalla se ve bastante bien, tiene un buen tamaño. Añadiré en la descripción el link. Tiene un SP32 ya integrado, un lector de tarjetas micro SD y conexiones serial, aparte de un USB-C y un USB micro y un micro USB. Luego tienen los botones de reset y boot. El botón boot es el necesario para grabar el flasher y ahí viene marcado el modelo de la placa. La primera vez que lo conectas viene con un programa ya instalado que es como un perfil de usuario falso. Y por lo que se ve la pantalla se ve bastante bien. Por el precio que tiene los colores bastante bien. Lo malo es el táctil. El táctil falla muchísimo. No conseguí que fuera una experiencia de usuario muy buena. Pero bueno, es solo una demo que te enseña pues una página con estadísticas y todo. Como que esta pantalla se puede usar para muchísimos proyectos. Está muy bien. Entonces pasamos a la página de Flasher. También voy a poner el link abajo. Simplemente conectamos la PCB al ordenador, seleccionamos el modelo que pone en la placa, que en este caso es el SP32, 24, etc. Al seleccionarlo, recordad apretar el botón de boot, dejar apretado el botón de boot en la placa y entonces ya le podemos dar a Flash. Pero antes recordar tener abiertas las ventanas del GitHub, de la página del proyecto, que es donde vamos a coger la pool. En este caso cojo la segunda, aunque luego utilicé la primera, el public pool, ya que si usas la primera, en la misma pantalla de este minador ya te aparecen las estadísticas. Una vez seleccionado ya el modelo en el desplegable, le damos a Flash. Recordar tener el botón boot apretado de la placa. Entonces veremos la barrita, esperamos que empiece a cargar y ya podemos soltar el botón boot de la PCB. Mientras este proceso se crea, es importante ir creando una dirección de Bitcoin. En este caso yo utilizo bitadres.org, que te da un paper wallet. Significa que te da la clave pública y la privada. La pública es donde tú vas a recibir los Bitcoins, en caso de que ocurriera el milagro. Y la clave privada es esa clave que tienes que guardar siempre, no perderla nunca por si alguna vez quieres vaciar la billetera, que sería en este caso esta que marco, la secret. Y la share es la que tienes que guardar para ahora pegarla en la configuración del NerdMiner.
Esperamos que acabe el proceso. Una vez acabado el proceso ya solo nos queda encender la placa con un cable USB-C cualquiera, cualquier cargador móvil. Le damos unos segundos. Pone que necesita ser configurada. Entonces se puede o bien leer desde el móvil el QR y hacer la configuración desde el navegador web. O en mi caso me voy a conectar desde el ordenador al punto wifi que crea, que sale ahí en la pantalla, el NERMiner. Y cuando nos conectamos a ese wifi desde el equipo, nos quedamos sin internet y nos abre una nueva ventana donde como vamos a ver, aparece para añadir la configuración. Vamos a configurar el wifi, cogemos la pool. Al recordar que es mejor coger la primera porque así la placa obtiene más resultados. O sea, la public-pool.io, y ya solo se trata de rellenar los datos. El SID, o sea, nuestro wifi, la pool URL, la pool port y nuestra dirección de BTC que hemos copiado de la página. Y una vez que lo conectamos ya podemos ver que ya empieza a minar, nos salen los bloques válidos, lleva 0 y todos los datos que he explicado al principio. Espero que os guste, es solo un entretenimiento. Yo lo tengo siempre en el escritorio y voy mirando los números porque me hace bastante gracia. Y espero que si a alguien le guste, que sepa que puede tener uno por muy poco dinero y siguiendo estos pasos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente.